Bueno, bienvenidos a la última entrevista del ciclo de fútbol y tecnología. Ya tuvimos dos, Esta es la última es la vencida del ciclo este de entrevistas. Si se lo perdieron, antes vimos que hace un product designer y que hace un user researcher. Así que si se lo perdieron, pueden ir a YouTube y verlo. Ahí está. Te empecé a seguir hace 2 minutos. Me empezaste a seguir hace 2 minutos, yo siempre... Pensé que yo te seguía, no sé por qué. Viste, a mí me pasa todo el tiempo eso. Siempre pensé que Cultura Sin Spoilers me iba a seguir cuando yo sea una actriz famosa. Pero bueno, para esto también vale. ¿Cómo estás? ¿Estás hablando con Mati? Bien. Sí. Bueno, Ah, estaba contando que esta es la última, así que aquí se cierra todo. ¿Cuánta no. presión, Carly, ese cierre? No es el cierre. No va a haber otro contenido. Va a haber. Se escucha súper, dicen ahí. Bueno, genial. Bueno, ya vimos que hace un user researcher, vimos que hace un product designer, y ahora vamos a saber qué hace un content strategist. Lo que quiero contar antes de empezar a preguntarte es que yo antes del COVID estaba planeado todo este ciclo de entrevistas. Digo que esto estaba planeado desde antes del COVID, pero la señora se Sí. fue de vacaciones, así que así que tuvimos que esperar para que pase todo esto, y en el mientras tanto, Carly ahora es líder de UX, por lo cual las preguntas las vamos a hacer y vamos a abarcar todo lo que es Content Strategies, pero le voy a preguntar como en tercera persona, porque justo lo pregunto con el de contenido, con la persona de contenido. Te contesto por el alter ego y ya. Claro, así que bueno, eso me pareció como súper importante, porque por ahí alguien dice como, no, pero yo me la crucé y en LinkedIn tenía otra cosa. Sus formaciones de Content Strategy, y vamos a hablar de eso. Sí. Bueno, vamos a arrancar. Bien. Vamos a Dale. arrancar. ¿Qué hace un Content Strategist? Bueno, un content o una content strategy se dedica a velar por la consistencia del contenido en un producto digital. ¿Qué es esto? A través de la voz de la marca y los tonos que utiliza esa marca, producto, lo que sea, en las distintas situaciones en las que está el usuario. Entonces se piensa como el Content Strategy piensa toda la historia a lo largo del recorrido del usuario en el producto, ya sea un email que le llega, en qué momento, qué le decimos en cada pantalla, o sea, para mantener la consistencia y que se hable de una misma forma siempre, pero no por las palabras per se o por la importancia del lenguaje per se, sino por la importancia de que pueda concretar la tarea de la manera más fácil posible, con las menores trabas posibles, y que sea como, si hay un error, que lo entienda, que entienda el porqué, que sea transparente en la experiencia, porque también se diseña con palabras, entonces acompañamos todo el diseño del flujo, pensando en esa historia que queremos contar y que el usuario eh, sepa en qué momento está, y si llamamos una cosa de la misma forma que si le llega algo por mail y lo llamamos diferente en alguna pantalla, eso trae fricciones. Entonces trae como hacer más transitable el camino hacia concretar el objetivo con la menor cantidad de fricciones posible a través de las palabras. Eso sería Wow. como a grandes rasgos macro. Y si esto estuvieses en el cumpleaños de 83 de la tía Marta, ¡Qué grande la tía! y te dice, nena, ¿cómo es eso que haces vos? ¿Cómo se lo explicás a alguien que por ahí no Siem- está tan metido en tecnología como nosotras? eh, Creo que desde siempre tuve que explicar mucho, ya sea lo que estudié, siempre tuve que explicar porque no es contaduría, o sea, siempre explicar un montón. Y yo cuando le expliqué a mi viejo, posta, qué iba a hacer, era como, bueno, ¿viste cuando te llega un mail que te trata de usted? Uy, ves el sitio y te trata de vos, ves
como la dificultad de homogeneizar una misma forma de comunicarse, o que llaman de una forma a una cosa y la misma de otra. Bueno, yo pongo el foco en eso, en que no haya esos problemas de entendimiento, y le doy como, o sea, el Content Strategies le da como personalidad al producto digital a través de las palabras. Así como se hace con componentes visuales, con colores, con morfología, o sea, de la misma forma las palabras tienen un peso propio. Cada palabra que elegís tiene una significación y no es lo mismo una que otra. No es lo mismo dinero que guita, que plata, o sea, remiten a cosas distintas, y vos entendiendo cómo querés llamarlo, también entendés quién es tu público. Entonces es un poco al revés, entendés quién es tu público y después ves cómo vas a llamarlo vos, y siempre de la misma forma, porque también de la forma que se comunique el público, o sea, tu usuario, la persona que usa tu producto, te va a dar feedback y se va a sentir más interpelado o interpelada en lo que le digas. Si vos le hablas con una palabra compleja que no va a entender, seguramente bloquees y pasa otra cosa. Siempre el lenguaje, o sea, no hay una forma de comunicar, sino que se trata de a quién le estás hablando. Sí, es como que le das una voz, ¿no? Porque el diseño le da una cara o sea, el Content Strategy le da la voz, y la voz Tal es lo cual. que te permite el diálogo, y con el Sí. diálogo te empezás como a construir. Ya se pone medio filosofal, pero con el diálogo te empezás a construir como persona, como individuo, y bueno, como marca pasa un poco lo mismo, me parece. Igual, hablaste de la charla con tu papá, y yo me imaginaba, papá, ¿tenemos que hablar? ¿No? Sí, ¿Cómo, sí, cómo sí. terminó esa charla? O sea, ¿entendió tu papá qué era lo que ibas a hacer, o te dijo, bueno, está bien? En general lo que se imaginan es como redes sociales, es lo primero, siempre lo primero. Es como, ¿manejás las redes sociales? No, no es eso. Y me cuesta, y es como mostrarle la aplicación y decirle, bueno, ves estas palabras, ves esto es lo que yo escribo. Es como tangibilizarlo en algo, porque ni siquiera para gente por ahí no sé, que no en todas las empresas o instituciones hay roles de content strategies. Entonces, también para esas personas es como raro decir, bueno, pero ¿qué escribí? Si no hay tanto texto ahí. Es como, después te das cuenta, pero, sí, hay un botón, hay un título, hay una bajada, o sea, todo texto. Bueno, Entonces, después vamos a ir ahí porque hay una pregunta de esas que salió del público. bueno, bien. Y Pero, para cerrar un poco, con las palabras generás una conversación entre la interfaz y el usuario. Entonces, está bueno como dividir los roles. En el CTA habla el usuario. Entonces, siempre tenés que comunicar de una forma que sea desde el usuario. ¿Qué me y decías? digo, en tu día a día, ¿cómo se traduce esto a trabajo? O sea, en tareas. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Esto que decías, como, nada, es un montón de cosas. Uno piensa que no hay texto y hay, bueno, ¿cuáles pueden ser las tareas que tengan que llevar a cabo un content strategist? Y primero me parece mapear todo el recorrido de los puntos de contacto, ya sean emails, en flujos. Y después, bueno, haces flujos según cómo se organicen en el equipo, pero en general lo mejor es trabajar interdisciplinariamente con diseño y si hay gente de investigación, y armar el recorrido de qué queremos, o sea, según el objetivo que tengamos de negocio con lo que le interesa a la persona que usa el producto, armar el recorrido y ver qué le vamos a decir, en qué momento, y después vos, como Content Strategist, te llevas por ahí pasarlo a palabras, pasarlo más a pantallas, pasarlo a emails, pasarlo a formas de comunicar. Siempre también hay proyectos que vienen con una solución súper definida de qué quieren. Por ejemplo, no sé, necesitamos un tooltip para tal cosa, escribimos el texto,
Y vos después cuando lo ves te das cuenta que no hace falta un tooltip, hace falta mostrar algo más claro en la pantalla para que no tengas que explicarlo. Y eso también es laburo del content strategy, no es, bueno, me piden este texto, lo hago, es ver la experiencia completa y ver cómo se puede mejorar, si es con texto o si es de otra forma. Pero Ahí es estalló un parte de montón de UX. corazones, de repente estallaron corazones. Fue como, ¡ah! ¡No es un Lluvia de tooltip! corazones. Todos odian el tooltip. Fue como, no es un tooltip, corazones. Bueno, voy a separar esto que dijiste en dos cosas. Por un lado tenemos la parte de tu tarea, de esto de traspasar, llevarte el tooltip, el mail o todas estas cosas. Y por el otro está este descubrimiento, ¿no? Esta etapa de no es un tooltip. Quedémonos como si el escenario fuese es un tooltip. Después vamos al otro. Sí. ¿Cómo se desglosa esa tarea? Porque yo, que no tengo idea, me imagino, tipo, bueno, listo, vas, escribís el texto y lo entregás. Capaz que el proceso es otro y me lo puedes contar. Sí. El proceso, bueno, depende mucho de lo que hagas, pero siempre se empieza con investigación, sea formal o sea informal, sea con stakeholders de la empresa o sea leyendo comentarios de usuarios o viendo métricas. Siempre algo de data tenés que tener, o investigando, revisando si hiciste pruebas de usabilidad y ver qué términos usan, y si tenés la posibilidad de hacer, no sé, un card sorting para ver cómo reorganizarían la app si se trata de un laburo de eso. Como siempre ir a la teoría y a lo que pasa en el comportamiento de la persona. Porque para mí puede ser muy clara una frase, pero si esa palabra, no sé, un CTA que diga pedir un presupuesto. ¿Y qué es un presupuesto para mí? Y es lo mismo para la otra persona, entonces, Claro. si vos conocés a quién tenés del otro lado, podés decir, no, presupuesto no lo usan, esa palabra ni en pedo. Y no vas a usar presupuesto, vas a decir, quiero saber el precio, le pones en CTA. Es como también un ida y vuelta. ¿De qué te estás No, acordando de algo? me estoy riendo de un comentario de acá, de un comediante que tenemos Bueno. en el público. Entonces, me parece que es primero conocer también bueno, en quién es y en qué situación está, de dónde viene, qué querés que haga después. Es como a lo largo. También eso, que te llegan a veces tareas muy concretas de escribir título y bajada de tal cosa, y así te perdés de un montón de cosas que no se contemplan en la tarea misma, pero vos sabés qué tenés que hacer, que es investigar, preguntar, cuestionar, ir a las fuentes de dónde está tu usuario y de qué usa, cómo se expresa. Entonces, un poco es pensar esa conversación con el usuario que tenés. Claro. Y después eso, traducirlo en los componentes que querés, o sea, primero en ideas y después ves qué componentes vas a usar para eso, que después lo ves con diseño. O sea que sí o sí tenemos una parte de donde investigo, entiendo el problema, y después tenemos la parte de ejecución, de decir, bueno, lo resuelvo y hago una propuesta, en este caso textual. Sí. Lo que me lleva al otro escenario es, yo te iba a preguntar qué otras tareas hay, además de las que nosotros somos conscientes que hacemos, viste que siempre están como esas tareitas que decís, no sé, hago el mate a la mañana. Pero entiendo que en un escenario donde lo que te piden a vos no es la mejor propuesta, se suman un montón de nuevas tareas como convencer que esa no es la solución. Contame vos un poco más, o sea, yo me digo que spoileé ya esta, pero digo, me imagino que está el convenzo de que no necesitamos un tooltip, sino otra cosa, y otras tareas que pueden resultar también y que yo no me imagino en este momento. Sí, yo creo que, bueno, la mejor forma de justificar es, de nuevo, investigando y viendo con las personas que usan el producto, o si no tenés, se tiene que salir ya, y no tenés a alguien que es tu usuario, probar con otra gente, salir a buscar, y ver eso. Che, nos pasó de, bueno,
traemos a fulanito, venganito, ¿qué entendés por esto? ¿Y qué entendés por esto? Y después tomando el tiempo, ¿cuánto tarda en leer esto? ¿Y cuánto tarda en leer esto? ¿Y cuánto tarda en entender? O sea, cosas súper manuales. Entonces, bueno, con esos resultados, justificar la solución. También, o sea, el laburo es sumamente cercano a diseño, entonces ver la mejor forma de mostrar. Si no queremos poner un tooltip porque nos parece que hay una solución desde lo visual que pueda resolver eso, bueno, hagamos la propuesta desde lo visual, presentémosla, probémosla en los alcances que tengamos, y con eso justificamos. Las veces que me pasó, ya tenía pruebas de usabilidad hechas y se entendía perfecto, no se necesitaba un tooltip. Entonces, bueno, esa vamos a fue comer, como la documentación que respalda. Por eso siempre sumamente, para contenido también es sumamente útil las pruebas de usabilidad. Como no es solo una etapa desde los inicios. Sí, es bastante. Bueno, en mi experiencia, por ejemplo, la mayoría de las veces que hay cambios en pruebas, el 70% es de contenido, ¿no? Es de palabras que no se entienden, expresiones que se entienden de forma diferente. Pero bueno, esta es tu entrevista, no mía. Así que vamos a hablar de vos. No, podés charlar. No, pero entramos en la parte donde hablamos de vos, que es la que a mí me gusta. Empezamos por formación académica. ¿Tenés formación académica? ¿Te ayudó en esto? ¿Cómo? Sí, estudié licenciatura y profesorado en Ciencias de la Comunicación Social en la UBA. Y después, bueno, ya adentrada en el campo de UX, la diplomatura en la UTN, en usabilidad y accesibilidad. Sí, la comunicación me dio la vida. No, pero no, sí, realmente siempre se le critica a comunicación de la UBA, sobre todo, que tiene como una formación muy teórica que después es muy difícil aplicar al campo laboral. Pero la realidad es que sin saberlo me sirve cada cosa que estudié. En comunicación tenemos antropología, psicología, sociología, 3 teorías de la investigación, de metodología de investigación, según la orientación que hagas. Yo hice una que tenía una más, así que a la del tronco le sumé una, 3 metodologías de la investigación. Y todo eso te da como... En la UBA te forman como investigador en comunicación. Entonces después haces tu camino desde la práctica, pero teniendo esa base teórica, podés investigar y podés también hacer cosas o sea, explicar y usar la expresión escrita o la expresión oral o lo que sea. Tenemos talleres de expresión. Y bueno, es un poco como esto, pensar la escritura también como resumir ideas, clarificar sea el género que sea que estés escribiendo, y siempre que se pueda entender por la mayor cantidad de personas posible, no irse tan académico. Entonces, todo eso creo que yo al principio no me daba cuenta, pero después, como le fui diciendo mismo a mis compañeras, che, al final esta materia no estaba al pedo. Aprendimos acá. Aprendimos. Sí, sí. Si lo pienso, o sea, si tengo que ser completamente honesta, están más preparados para usabilidad que los diseñadores, ¿no? Perdón, los diseñadores gráficos, pero nosotros no tenemos ni psicología, ni antropología, ni filosofía, ni te cuento si haces el CBC de otra carrera, como hice yo. Pero está bueno, yo por ejemplo no sabía que tenían todo ese marco de investigación. Pero, ¿cómo fue que llegaste a tecnología? Llegué por documentación técnica, que es un mundillo complicadísimo, porque es bueno traducir algo súper, pero súper complejo. Eso no era como ingresar a la clave, no. Era complejo, cosas que no entendía ni en pedo, bajarlo a
a una escritura y a un conocimiento que Claro. se pueda tocar más fácil, que esté más cerca del Magia. suelo. Básicamente sos maga también. Sí. Entonces, bueno, a día hacíamos manuales de usuario, de procedimiento. Y ahí me metí como en el vínculo con los desarrolladores y desarrolladoras, como eso, Ese mundo. eh, ese mundo. Entonces fue como un cambio grande y un desafío poder bajar esto que ni yo entendía, hacer 1000 preguntas, cuestionar 1000 cosas hasta poder entender para después explicarlo, si no, Claro. no hay Ahí ya chance. estabas en investigación, ¿no? O sea, siendo como intermediario entre la gente que iba a leer lo que vos producías y la gente que había producido esa documentación nefasta del demonio. Claro, sí, o sea, antes de que le llegue a la gente que había comprado el producto digital eh, lo veíamos con los Hacías desarrolladores y la ese. gente que lo explicaba, claro, hacía como el puente, claro. ¿Y qué fue lo que más te costó cuando arrancaste? Cuando empezaste, cuando vos misma te consideraste y dijiste, "Ah, me parece que soy content strategist", ¿qué fue lo que más te costó? Em, yo creo que un poquito antes, en este primer laburo de contacto con los desarrolladores fue como el primer choque, porque tenía un prejuicio grande de la dificultad de acomodarme al lenguaje de desarrollo. Entonces digo, me va a costar una bocha. Y creo que ese fue el choque más grande. Poder, después, bueno, se fue dando, pero al principio era como, no entiendo cómo funciona esto. Eh, y bueno, y después eso como que ya terminas laburando un Fue montón fluyendo. y ya sí, sí, o sea, era un súper prejuicio y una súper barrera al principio, pero después, o sea, ahora es como, no tengo un desarrollador o desarrolladora al lado y me muero, es como, necesito que venga para que me diga si se puede hacer Vení. esto. Pero Carla, esto es un libro, no importa, sentate acá. Pero es un folleto impreso. Bueno, bueno, ¿y qué fue lo que más fácil te salió, no? Porque esto de decir, wow, desarrollo, este miedo, que en realidad fue atravesarlo nada más, por lo que entiendo. Pero ¿qué fue lo que dijiste? Oh, qué buena que soy en esto. Yo creo que lo que menos me costó fue empatizar con la persona que está usando el producto, como saber quién es el usuario y pensar en eso siempre. Es como que a veces, por lo general, cuesta mucho traer al usuario al proceso de diseño de un producto digital. eh, pero creo que eso nunca me costó porque siempre, no sé, el otro, la otra, el otro, siempre fue importante en mi vida, Claro. en diferentes proyectos. Yo laburaba en gobierno antes y estaba todo el tiempo en asambleas y también era preguntarle todo el tiempo a los vecinos y vecinas qué problemas tenían para después desde el Claro. municipio solucionarlo con un presupuesto municipal. Entonces, siempre estuve atenta a la otra persona y siempre me gustó escuchar y Claro. siempre preferí escuchar antes que hablar. Y eso, como que eso me fue más fácil. Sí, bueno, era como que yo me sabía esa respuesta y quería ver si coincidíamos. Porque Ah, decís, ¿en ¿no? Como enseguida, serio? y porque decís, enseguida fui a hablar con los desarrolladores, o sea, fuiste a investigar, ¿no? Como ahí, a buscar como el motor, la nafta, la nafta. Mm. Bueno, mientras fuiste Content Strategist, ¿qué era lo que más te gustaba? ¿Qué era como la tarea que decís, de esto me puedo pasar el día entero haciendo esto? Em, Me parece que reformular la arquitectura de la información, sobre todo cuando hay un quilombo de diferentes secciones y cosas, y es como, ¡ay, qué lindo para armarlo de nuevo! No sé, hoy veo sitios así que tienen un montón de opciones y digo, esto se podría achicar en esto, llamar de esta forma. Eso creo que me parece que está bueno. Claro. Es como Eso, cuando eso es tenés lo que un más me lío divierte. y Sí, sí, eso. Frenetic Carla.
Totalmente, es como, siempre me gustó meterme más en el quilombo grande como para que ver el ordenamiento más claro, me parece. Bueno, qué bueno. Saber que hay mucho para mejorar, me gusta, eso me gusta. Bueno, vos sabés que este ciclo de entrevistas tiene que ver con un artículo que habla de fútbol y de las posiciones de fútbol y de cómo Sí. es para tener un equipo, cada uno tiene sus tareas y sus cosas. Entonces, ¿qué posición de fútbol sentís que podría ocupar un content strategist? Em, yo creo que sería una carrilera, una, vamos a una jugadora de banda que va desde la defensa hasta el ataque, como que genera un poco de equilibrio entre toda la cancha y tiene que estar ayudando a la defensa, ayudando a saber quién es el usuario, esto que hablábamos, cómo habla, qué objetivo tiene que cumplir, en qué contexto está, qué va a hacer, qué nos interesa que haga, qué le interesa al usuario hacer. Eh, y a su vez estar también apoyando en ataque, porque tenemos que clavar un CTA que la rompa, que convierta, no podemos estar ahí flaqueando. Es un poco ahí, estar con todas las posiciones ayudando, diciendo de soporte también. Me gustó lo de la banda, ¿no? Un estado físico tenés que tener, Ah, pero sí, eso bueno, no yo ir tengo a bajar chiques, por la banda pero, Bueno, pero en el trabajo, en la oficina está. pero en lo ideal sí. Bueno, voy a repasar la gente que tiene las preguntas, que por favor las hagan en el iconito donde hay dos tarjetitas con un signito de preguntas, porque si no las pierdo. Van hablando, ves, por ejemplo, ahí alguien pone, hola Carla, genia, y ese tipo de cosas hace que la pregunta strategy se Ay, pierda. Angie. Entonces, ves una más chiquita. Entonces, si las pueden poner ahí abajo, así no las perdemos. Ay, Ferdis. Sí, per- dice Ari. Ari, sí, Fernández es el apellido. Bueno, ¿qué tiene que tener un content strategist para vos, desde tu perspectiva? Em, para mí tiene que ser consciente de que hay un otro, otra, y que en realidad está pensando en eso y no en hacer un texto divertido per se o hacer un texto lindo, porque no es literatura, es pensar en qué quiere lograr y qué necesita hacer la otra persona. Entonces, tener eso presente, que no estamos escribiendo para nosotros, ni para nuestro equipo, para decirle qué lindo que hice este texto, qué claro que está. O sea, es para un objetivo mucho más macro que se tiene que tener en cuenta antes de hacer todo. Y además, me parece otra cosa importante, me parece que es el poder ideológico de la palabra, la importancia de qué palabra estamos usando, que todas las palabras comunican, todas las palabras tienen prácticas, coyunturas, experiencias, como todo en un marco de la persona, del grupo social, y y que cada palabra que elijamos tiene una significación en el otro también. Es como al comunicar cualquier cosa, Claro. eh, pensar en esa subjetividad que tenemos, porque todo el tiempo quien habla es sujeto porque está eligiendo todo el tiempo palabras para usar y Claro. cuando elegís algunas, dejas afuera otras y lo que no elegís también estás eligiendo no decirlo. Entonces eso, no solo la palabra per se, sino el poder ideológico político que tiene elegir una palabra en vez de otra. Y que eso depende de el grupo social al que estás interpelando Claro, y cómo va a ser esa palabra en ese grupo, claro. qué sentido va a ser. Hay un Creo millón de que eso es lo... factores. Es difícil. Sí, O sea, yo intento que esto no vaya por el lado filosofal, pero es bueno, dificilísimo, ¿no? vengo de Porque, no, social. pero en serio lo digo en serio, porque por ahí, desde la perspectiva de los que tenemos formación de diseñadores, es como todo más visual, es un poquito más lúdico, si querés, ¿no? Como algo más de gusto, de culto.
por lo menos yo hablo desde la formación de la UBA, que vemos arte y sí. vemos cómo no. No hablo de otro tipo de formación porque no lo sé, porque por suerte tuve una sola. Una sola vez esa carrera de diseño gráfico, pero es verdad, ¿no? El poder de la palabra y todos los factores que hay, decías lo económico, lo social, lo político, y cómo un montón de palabras y un montón de cosas tienen significado sin que nos demos cuenta. Es un pedacito así, una cosita así, con muchas letritas, y tiene mucho poder. Nada, eso era como mi reflexión del momento. Sí. Está perfecto. Bueno, y alguien que quiera arrancar, ¿no? Que te escuchó, que fue viendo y dice, uy, creo que podría ir por este lado, que me interesa probar siendo estratega de contenido. Es horrible en castellano. Sí, ¿no? Es como que estás ahí con la lupa, ¿viste? Con los mapas, no sé. ¿Qué le recomendás? O sea, ya vimos como para vos el lado humano, el factor humano es súper importante, pero si quiero arrancar, ¿qué me conviene hacer? ¿Cómo arranco? Me parece que, bueno, tiene que tener como curiosidad también por la lectura, leer mucho ayuda un montón también a poder sintetizar ideas y poderlas después bajar a cualquier canal, una pantalla o un mail o lo que sea. Después mismo el ambiente de UX yo creo que debería insertarse en general, como no cerrarse a la escritura, porque la experiencia es una, nosotros aportamos en un poquito, pero si no entendés las interacciones también va a costar mucho, porque no es el texto solo, no es no ver nada y escribir el texto, es ver la interacción y a dónde te lleva cada cosa y como es entender un poco también de interacción. Yo siempre también, bueno, súper recomiendo la carrera que estudié, Ciencias de la Comunicación, pero también pueden venir de otras más relacionadas con la investigación, como sociología, psicología. Pero sí esta importancia del lenguaje y de tener como la percepción de lo que comunica cada palabra. Hay un montón de libros y cursos, bueno, hay cuentas también de Instagram que aportan mucho en esto. Recién ahora se está como empezando, sobre Recién todo ahora, ¿no? Está contenidos. como apareciendo el tema de contenido. Bueno, es Sí, bueno, porque significa que el mercado también lo está pidiendo y por eso tenemos que salir a explicar qué hace, claro, ¿no? total. Un tema, porque estamos como muy filosofales y muy espirituales, pero entiendo y quiero creer que de gramática y de ortografía hay que saber. Sí, hay que saber. Sí, pero poner la uva eso mucho no te lo da tampoco. Tenés que estudiar, no sé, letras Todos quizás. burros. No, pero la formación de la uva es como más holística, me parece. Más de entender el comportamiento comunicativo, la situación de comunicación. Después sí tenés materias de taller de expresión, que ahí sí escribís bastante, escribimos guiones de tele, de radio, o sea, todo Claro. tipo de escritura sirve porque vos estás como sintetizando ideas todo el tiempo. Y, y me parece que, bueno, sí, podés venir de letras, de periodismo. Sí, no Hay muchos periodistas que se vuelcan a UX Writing porque ya tienen como ese amor por la escritura y esas ganas de comunicar de forma escrita. Y por ahí es adaptar un poco, sí, porque el periodismo tiene otras características, pero ya viene como del ámbito. Entonces, tranquilamente se puede estudiar periodismo, comunicación, publicidad, aunque es muy distinta obviamente la comunicación publicitaria, pero sí podemos tomar patrones como la brevedad, la claridad, que sea conciso, eso, o lo comparten. Claro. ¿Qué No, me porque yo decías? me imagino, me imagino, sacamos a producción, que producción es cuando sacamos algo, una web, una aplicación o lo que fuera y lo ve la gente real, ¿no? Sí. Hay un error, no sé, una falta de ortografía y ahí corre tu cabeza o la de quien corre. Por eso digo como, es necesario igual saber de Sí, ortografía porque sí, sí, sí.
Digo, hay un montón de otras cosas que no son técnicas y que no es tan fácil de aprender y que se ponen en juego en el rol, pero, Sí, pero sí, de sí. ortografía, digo, por las dudas, porque ya me veo que si no, hay que tener responsabilidad con estos mensajes que mandamos para la gente que arranca. Eh, Sí, 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 tiene que ser ortografía, sí. Pero eso también se aprende leyendo mucho. claro, No hay como escuelas claro, específicas, a no ser que estudies letras, pero leyendo se aprende. Sí, 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 se obvio. aprende muchísimo, Un sí. montón de cosas se fomentan con la lectura, de paso. Lean, lean. Eh, bueno, estoy llegando al final porque ya tenemos 11 preguntas y nos quedan 20 minutos como mucho. ¿Necesito portfolio para ser content strategist? Si sí, ¿qué tiene que tener? Sí, para mí sí, yo siempre mandé portfolio. ¿Qué tiene que tener? Y o sea, igual, para mí que se plantea igual que el del diseño, el del diseñador o diseñadora, un problema, o sea, la situación, el problema en esa situación, cómo lo resolviste, eh, y a nivel visual, no sé si hay pantallas o lo que sea, pero obviamente la persona que te va a evaluar o va a ver ese portfolio va a prestar atención al contenido sobre todo. Eh, pero es pensar la interacción completa, lo que presente, sea o un mail o un flujito de pantallas o una problemática puntual que resolviste en una pantalla o en lo que sea, pero haciendo foco en el contenido y contando cómo resolviste ese problema desde el contenido, cómo lo identificaste, y ponerle que si no tenés experiencia en eso, bueno, lo que hablamos, también lo hablaste vos, Gris, o sea, siempre se recomienda agarrar otra aplicación y reformularla. Bueno, igual que haces con el Claro, diseño, para el caso de que quieras aplicar a diseño, lo haces con el contenido. Repensás o le puedes cambiar la voz porque te parece eh, que puede ir mejor otro tipo de voz para esa aplicación y justificando todas las decisiones. Eh, yo creo que con eso van a tener un paneo que, de cómo resolves un tema de contenido. También podés incluir otro tipo si tenés, no sé, si hiciste otro tipo de textos, también van. Al principio, si estás empezando, también es bueno mostrar como diferentes vertientes de la escritura para mostrar la versatilidad. claro. Bueno, con esto que acabas de contestar, yo voy a sacar esta pregunta, que es cómo se arma un portafolio cuando no tenés experiencia en el tema, y entiendo que la solucionamos con esta pregunta de recién. Y voy a pasar, porque hay preguntas como re buenas, que me encanta, vamos a ir con esta que es como inicial, sencilla, que es, ¿hay diferencia entre un content y un UX writer? Yo creo que depende mucho de cómo lo llame cada empresa y que es una diferencia también muy mercantil de decir, bueno, es como el product designer y UX designer, como que depende mucho de eso, pero, o sea, hay como un preconcepto o hay algunas que dicen que el content strategist tiene una visión como más holística de todos los productos y qué estamos comunicando en cada lugar, y el UX writer es como más específico de un proyecto en particular o una cosa en particular. Es como variado y depende de cómo tomes el Claro. rol y cómo toma el rol la persona que te quiere contratar. Siempre preguntar eso. Eso iba a decir, o sea, en sí técnicamente entonces la respuesta sería no, pero puede que sí. Buenísima nuestra respuesta, O así sea, que no, o sea, siempre no es, preguntar. sí, en realidad es más genérico, más como visión más holística el content strategist, Ah, ok, pero puede también, depende de puede la fallar. empresa, puede fallar. Puede fallar. Siempre, igual esto en todo, me parece en todos los roles, preguntar, bueno, cuáles son las tareas y qué es lo que se espera, como para Sí, tener idea de qué es lo que sí, vas a tener que hacer. sí. Bueno, a ver, vamos a ir con otra que vi. Hay preguntas como muy buenas, me encanta. Alguien preguntó qué es un tooltip.
Ay, Ay, mi perdón, no, vida. no, no nos damos cuenta. El tooltip es una herramienta, no, es un elemento de UI que es cuando vos pones un hover. Bueno, explícalo acá mientras yo elijo preguntas. Es cuando te aparece un cartelito que dice cómo se usa algo, como ahora para hacer esto apretá acá, porque con esto vas a hacer tal cosa y después como explicar arriba del diseño. Bueno, vamos a ir con esta, Cris. ¿Cómo puede resolver un equipo pequeño de UX sin un UX content? Muy buena pregunta. Em, yo creo que después, o sea, nunca hay suficientes UX writers. Entonces, la tarea un poco del UX writer es como trasladar buenas prácticas de escritura y de comunicación al resto del equipo. Si no tenés nadie que se dedique a eso o que sea más fuerte en eso, por ahí sí investigar, no sé, o hacer cursos por separado y después compartir experiencias e ir armando como una guía de cosas que se tienen que respetar en la comunicación para que sea consistente. Eh, o no sé, hacer sesiones internas con también, todo, ahora investiga, o sea, una vez cada tanto, no sé, bueno, ahora investigamos sobre botones, entonces, CTA de botones, entonces todos quizás investigan y después ponen en común y llegan a acuerdos para establecer patrones en cómo usamos los botones o cómo son los CTA, si son en infinitivo, si son cómo. Y después otra es si tenés otra gente que sí se dedique a la comunicación o a la escritura en la empresa, ponerle marketing, también poder incluirlos para que siga, o sea, den como tips o formas de establecer formas de escritura. Como también eso, no cerrar a UX, si bien es una escritura muy distinta, pero siempre tenemos que estar en conjunto porque la experiencia al fin y al cabo es una. Claro. Bueno, bien, ahí dice, bien. Eso la voy a empalmar con una que salió durante la semana, que no la tengo acá, que es, hay cuestiones de rol que conectan comunicación y marketing con UX. Sí, sí, debería pasar. Eh, Sobre todo en que generalmente poner los emails, algunos son más transaccionales, es decir, que surgen de una acción que hizo la persona en la aplicación o en el sitio, y otros son más de, no sé, promoción o lo que sea. Entonces, en general lo promocional lo hace marketing, lo transaccional lo hace UX, y si son muy diferentes esos contenidos, es raro, es rara la experiencia. Entonces ahí está bueno laburar en conjunto. Y cosas así salen siempre. También, obviamente, en la identidad visual, obviamente. Leo Acá los tengo, comentarios. yo no estoy leyendo nada. Acá tengo una buena. ¿Qué pasa si el contenido que pensaste queda mal en el diseño? Alta pregunta. Em, Cuando voy a cocinar, Muere, alguien muere. cuando voy a cocinar, primero pienso qué quiero cocinar y después busco el pote, la fuente donde voy a hacerlo. Si no puedo pensar antes la fuente y después pensar qué voy a meter dentro de esa fuente. Entonces, primero hay que pensar qué voy a decir, cómo lo voy a decir y después vemos eh, con el diseñador o diseñadora de qué forma, con qué componentes, de qué modo lo mostramos en el producto. Sí. Sí, hay una corriente que se llama Content First, que es el anti-Lorem Ipsum. No usan Lorem Ipsum nunca en sus vidas. Muere un, muere un unicornio cada vez que usan Lorem Ipsum. Y habla de esto que dice Car, ¿no? De primero es lo que quiero decir y después veo de la forma en la que lo digo, pero lo primero son las palabras, que es la forma en la que Y, nos comunicamos los humanos. y diría, antes de las palabras, la investigación. Bueno, sí, eso seguro. A ver. Uy, acá alguien se mandó un testamento y yo no veo nada.
No, bueno, vamos a ir con, tengo esta que me gustó. ¿Cuál es el error más común a la hora de hacer contenido para una app? Acá se metió el dispositivo, ¿no? La app. La app. El error más común. O bueno, tal vez no hay un error como súper común en tu experiencia y haya un error que alguna vez viste y dijiste, esto pasó en una app y no debería volver a pasar. Para mí, esto de no ser consistente con los CTA, o sea, los textos de los botones, que siempre hay como polémica de, ¿lo pongo como si lo dijera el usuario o lo pongo como comprar esto? O sea, ¿es quiero comprar o es comprar? Y, y según lo que pienso, es como si estás generando una conversación con la interfaz, es la interfaz me dice algo y yo la única forma de responder a esa acción que me está diciendo es con un CTA. Entonces, es con un botón. Y eso forma parte de mi respuesta como usuaria. Entonces, eso para mí debería ir como escrito desde el usuario. Y en general no pasa. Es como que algunos te lo ponen en infinitivo y otros en perspectiva de la empresa y otros perspectiva del usuario, y no es consistente. Claro, claro. Es como en cine le llamamos focalización, ¿no? Como que tenés una focalización de un personaje y vos mostrás todo el relato. Digo, pues ya que estamos con cultura sin spoilers. Muy bien, muy bien. Muy bien, ahí limpiando, estás en todo listo. Ahí. Diseñadora de imagen y sonido. Pero Claro, por eso estamos ¿no? en cultura. Claro, Qué por raro. favor. Sí, sí, Bueno, sí. a ver, tenía otra más que me había gustado. Es un poco polémica, pero creo que sos la mejor persona Por para Dios. responder esto. Escucho que hablas usando lenguaje inclusivo. ¿Qué opinas de los sitios donde todavía no se utiliza? Eh, a mí me parece que uses lenguaje inclusivo o no, no podés excluir a ninguna persona. Entonces, por default, eh, por las construcciones sociales e históricas que tenemos, que vivimos y que tenemos en nuestra concepción, el lenguaje por default es masculino. Entonces, no tendría que haber en ningún sitio o app lenguaje masculino. Se trata siempre de hacerlo lo más sin género posible, no sé, en vez de estás suscripto, te suscribiste. Eh, pero me parece Claro. que no es concebible un bienvenido por default. Por más que no estés a favor de usar la E o lo que sea, o una arroba o una X, no podés excluir porque te tenés que adaptar a los tiempos que estamos viviendo, las luchas sociales que se están dando y también estás, o sea, pensándolo desde el lugar social, es, es una cagada si no se piensa en eso, pero si se piensa pero también por el lado del negocio, es como que estás dejando afuera un montón de gente, entonces no hay forma de que no usándolo sea beneficioso, o sea, podés no usar la E, pero no podés hablar todo masculino, ¿no? Me parece que eso no, porque un montón de personas que están en tu sitio, tu app, no se van a sentir interpeladas. A mí me cae re mal cuando me dicen, bienvenido, Carla. No, ¿por qué no se pensó eso? Entonces, es como que muchas de las personas que sí creemos en que el lenguaje tiene que cambiar y hacemos fuerza por eso, vamos a sentirnos súper rechazadas, o sea, con un súper rechazo y va a haber un bloqueante con ese producto digital. Así que para el lado del negocio también está es como una pérdida súper importante. Así que se piensa desde lo social o se piensa desde el negocio,
por ningún lado se gana no incluyendo. Sí, yo estoy re de acuerdo con lo que dice Car. A mí una vez me contestaron un mail diciendo que los había decepcionado poniendo hola a todes. Y creo que es una discusión que viene para más adelante. Yo lo vi en el ILA del año pasado. Todo lo que es los diversos géneros. Nunca sé ni cómo decirlo porque para mí es un tema tan sensible y yo conozco tan poco pero se vienen todos estos, no sé, por suerte, ¿no? Hay como esta diversidad de género y que no estamos sabiendo atacar todas las personas que trabajamos en productos. En algún momento vamos a hablarles a personas con géneros que no son el binario y las vamos a necesitar porque van a ser, ahora estamos todos como los millennials, pero en algún momento vamos a necesitar desde un lado de negocio esa gente y hoy no estamos pensando experiencias para ellos. Entonces, como que no estamos aprendiendo, ¿no? Como que ahora fue como el digital transformation y salimos todos a contratar UX y a contratar equipo de IT y bueno, no estamos aprendiendo de que se nos está viniendo encima el rival para seguir con Con el fútbol. con el fútbol. Bueno, no, a ver, hay varias preguntas acá, pero creo que nos vamos a ir mucho de tiempo, cosa que no quiero. Nos quedan 5 minutos. Así que yo lo que te voy a pedir, sí, que lo nombraste por arriba y me parece que para cerrar esto es importante, es la diferencia entre el UX content o UX writer y el contenido de marketing. Viste que a veces hay como esos, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que en el UX writing nosotros no tenemos que vender nada. Tenemos que, o sea, cuanto más vamos a ayudar es cuanto menos se note el contenido en realidad. Es cuanto la experiencia sea más fluida, que no estés pensando en, che, esto está mal escrito, raro, no entiendo qué me quiere decir. Es que sea útil para el momento en el que está esa persona y que pueda llevarte a cumplir el objetivo que tenga esa persona. No me importa que diga, uy, qué creativo que es esto, o sea, sí está lo disfrutable, pero eso viene en otro nivel. Primero tiene que ser funcional al momento. Y también pasa mucho esto que vos decime para redondear, ¿eh? No, sí, sí, sí. Mientras esto no nos diga que nos va a cortar, seguimos. Pasa mucho esto de que piensen que un UX Writing hace contenido vendible y es muy difícil también pensar en eso, porque es como, che, esto no tiene punch. No tiene que tener punch. Tiene que cumplir con eso. Sí, sí, sí. Yo voy anotando acá las palabras claves. Esto tiene que ayudar a cumplir el objetivo, que sea la experiencia lo más blanda posible y que pase sin como generando como, es más subliminal creo lo que genera, es como vos a través de una app también te vas generando como, no sé, ideas sobre la personalidad de esa app o de esa web, pero sin decírtelas también, es con la personalidad que tiene. Entonces, creo que van de la mano porque está bueno ser consistente en los distintos canales de comunicación de la marca, pero una apunta mucho más quizás al engagement, a tener como más... Punch. Sí, eso. Y la otra es parte de una interacción, de un todo que tiene que ser útil para la persona, no importa que te guste las frases, tiene que ser útil. Claro, si tienen que entender, no importa bueno, sí, pero... Bueno, llegamos al final de nuestra entrevista. No puedo creer que te haya alcanzado el mate para toda la entrevista. Y tengo un montón todavía. Yo lo tiré en el sillón. Bueno, Car, mil gracias a todos los que estuvieron conectados haciendo preguntas. Perdón que no llegamos a responder todas, pero esto se corta.
Si quieren, bueno, la tienen a Carly para contactarla. Si no, me pueden hacer las preguntas a mí y yo las voy a obligar a Carla a que conteste. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Car. La No, por entrevista favor. va a estar subida en el canal de YouTube. Nada, esto es todo, amigos, se ha acabado el sitio. Espero que tengan un poquito más de idea de para dónde ir, para dónde mutar, qué hacer, qué no hacer. Y bueno, esto es todo. Cualquier Muchas cosa gracias me a todos. preguntan. Dale. Sí, y por cultura Gracias. también. Si no saben a dónde ir al teatro, también le pueden preguntar. Ah, también de cultura, sí. Bueno, No, chao a todos. de verdad, si necesitan algo, me escriben. Sí, ahí Yeshi creo que te va a escribir seguro. Bueno.